Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este lugar tan especial. Es especial ¿por qué razón, hermanos? Porque nuestro Señor está aquí con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Así que, hermanos, sean bienvenidos. Yo sé que la calor está extrema, así que vamos a ser concisos en este tema. Espero que haya reverencia, podamos concentrarnos, porque recordemos, hermanos, de que estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Así que, hermanos, vamos a aprovechar en esta ocasión de culto divino para presentar un estudio interesante de la palabra de Dios. Espero que haya reverencia. Queremos orar, hermanos, para que el Espíritu Santo sea el autor de este estudio. Así que vengamos de rodillas, hermanos, para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites estar aquí reunidos con tus hijos en este culto de adoración para poder escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, humildemente, de que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, y ese mismo Espíritu que inspiró al profeta nos haga entender tu palabra. Bendícelo, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar en reverencia a pesar de la calor, para que podamos estar atentos a tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Hablando de calor, hermanos, a comparación de algunos estados de Estados Unidos, hermanos, aquí en este momento está haciendo frío. A comparación, me estaba contando una hermana de Texas, de que la calor está extrema, de que no se puede estar afuera en la calle porque el sol quema. Tienen que estar metidos en las casas, por ende allí hay aire ¿qué? Acondicionado. Me estaban diciendo que la temperatura ha llegado a 100 grados, hermanos. ¿Saben qué significa eso? Que se puede cocer un huevo con la calor. Así que, hermanos, estemos en reverencia. Yo sé que está haciendo calor. Yo siento más calor, porque imagínense con este saco, con esta corbata, tengo una gran calor extrema. Hermanos, quiero que tomen su Biblia porque vamos a tener una clase. ¿Saben de qué es primera vez que voy a predicar este tema aquí? Siempre hay algo nuevo que estudiar de la palabra de Dios. Y esta va a ser una clase. ¿Sabe que los números en la Biblia tienen su significado? Los números, los colores tienen su significado. Los puntos cardinales tienen su significado. Todo en la Biblia tiene su significado. Nada está simplemente por ocupar espacio. Todo tiene su significado. En este caso, los números. El sábado pasado estuve en San Juan de los Merinos predicando sobre el número 4. Los hermanos que me siguen en el canal, yo sé que ese tema les ha servido de bendición, lo que significa el número 4 en profecía. En esta ocasión no vamos a hablar del número 4, vamos a hablar del número 3 en profecía. Yo sé que van a crecer en conocimiento, hermanos, así que tomen su Biblia, porque necesito que ustedes lean el texto. No le crean al predicador, crean lo que dice el texto bíblico. ¿Cuántos han traído su Biblia, hermanos? Levanten la mano, levanten la Biblia. Yo he traído mi Biblia, aquí la tengo, hermanos, miren. Los predicadores tenemos que dar el ejemplo. ¿Para qué hemos traído la Biblia? Para estudiarla, para leerla. Saben de que los adventistas del séptimo día seguimos la costumbre de Cristo y los apóstoles. ¿Para qué iba Cristo a la sinagoga los sábados? ¿Para leer qué? Las escrituras. ¿Para qué estamos los adventistas aquí? ¿Para estudiar qué? Las escrituras en el Shabbat. Saben de que el número 3, quiero que se concentren, hermanos, porque esta información vale oro. Esta información no la va a hallar en cualquier lugar, hermanos. Así que pónganse
concentrado. El número 3 en la Biblia aparece 467 veces. Pero hay un número exclusivo que aparece más que todo. Es el número 7. Pero como en este caso estamos estudiando el número 3, el número 3 en la Biblia aparece 467 veces. El número 3. El número 3 en la Biblia, ¿saben qué simboliza? Simboliza o representa algo intenso o completo. Repita conmigo, hermanos, ¿qué representa o simboliza el número 3? Algo intenso o algo completo. Nunca se le vaya a olvidar eso, hermanos. El número de la divinidad es el número 3. El número de Dios, el número que representa la deidad, es el número 3. Y estoy investigando, hermanos, esto es más interesante. Estoy investigando que algunas culturas usaban el 3 como el número de suerte. Saben de que en las barajas y el naipe, ¿cuántos han jugado naipe y baraja? El número 3 es un número que posee valor en las barajas. Porque aún los paganos saben de que hay un valor en el número 3. En la Biblia, el número 3 representa algo intenso o algo completo. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Que el número 3 representa algo que es intenso o completo. ¿Estamos aquí todavía, hermanos? Vamos a leer los textos bíblicos. ¿Cuántas veces es santo Dios? ¿Cuánto? 3 veces. ¿Usted cree que es casualidad eso? 3 veces. Noten cómo dice Isaías 6:3. Isaías capítulo 6, versículo 3. Anoten esta información, hermano, yo sé que les va a ayudar. Isaías 6:3 dice, esto lo cantan los serafines y los querubines. Al profeta Isaías se le contempló ver en visión el trono celestial. Y pudo divisar cómo los serafines, esa palabra serafín es del hebreo el que quema o el que arde, porque los ángeles son como llama de fuego. Y uno al otro daba voces. ¿Qué decían? Diciendo, santo, santo, santo. ¿Cuántas veces, hermano? 3 veces. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios es 3 veces santo, porque el número 3 representa algo intenso o algo completo. Pregunto, ¿hay alguien más santo que Dios? Negativo. El único santo, 3 veces santo, es Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, podemos decirle a un ser humano aquí en esta tierra, Santo Padre. ¿Podemos decirle a un ser humano Santo Padre? Porque si le decimos a un ser humano Santo Padre, eso es ¿qué? Blasfemia. Porque el único santo y 3 veces santo, ¿quién es? Jehová de los ejércitos. Saben de que la patrística de Israel tenía 3 padres. La patrística del pueblo de Israel, donde descendió las 12 tribus de Israel, tenía 3 padres. ¿Saben quiénes eran esos 3 padres? Era Abraham, Isaac y Jacob. 3. ¿Dónde dice eso? Mateo 22, 32. Mateo 22, 32 dice, yo soy Dios de Abraham. Aquí Jesús está haciendo una alusión a Éxodo 3. Cuando Yahweh se le aparece a Moisés y le dice, yo soy el gran yo soy. Yo soy el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Cuántos padres se mencionan ahí? 3. Abraham, Isaac y Jacob. Son los padres de donde provino y nació la descendencia de Israel. Interesante. ¿Cuántas veces Cristo oró cuando fue al huerto del Getsemaní? ¿Cuántas veces oró? 3 veces. ¿Ustedes creen que eso es casualidad, hermanos, que oró 3 veces? Porque el número 3 representa algo intenso y completo. En efecto, cuando Cristo oró en el huerto del Getsemaní, ¿cómo estaba su alma? Triste hasta la muerte. O sea que estaba orando ¿qué? Intensamente. Por eso oró ¿qué? 3 veces. Por falta de tiempo no podemos leer el texto, pero el texto está en Mateo 26, 39 al 44. Ahí está donde Jesús oró 3 veces. Interesante, hermano. ¿Saben algo interesante? Y esto se pone más interesante, hermano. ¿Cuántas veces Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos? En la Reina Valera 60 aparecen 2 veces. De cierto te digo. Pero ustedes saben de que los adventistas nos gusta escudriñar la Biblia a profundidad. En el griego son 3 veces que Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo. 3 veces. La palabra desierto, allí es la palabra amén. Amén, amén, amén. 3 veces le dijo Cristo a Nicodemo, amén, amén y amén. Esa es la palabra griega que aparece allí en San Juan capítulo 3. De cierto te digo, 3 veces. Para que podamos entrar en el reino de los cielos y ver, tenemos que nacer del agua y del espíritu. Y es tan importante porque el número 3 significa algo intenso y completo. O sea que es muy importante, porque sin eso no podemos ver el reino de los cielos. Sin nacer de nuevo no podemos ver el reino de los cielos. Interesante. ¿Cuántos ángeles encontramos en Apocalipsis 14 con 3 mensajes? ¿Cuántos? 3 ángeles con 3 mensajes. ¿Ustedes creen que eso es casualidad, hermano? Depende de la salvación de la gente esos mensajes. Si los aceptan o los rechazan. Es algo intenso, por eso es que se mencionan 3 mensajes. Es algo completo. Ahí está el evangelio en esos mensajes. Está el evangelio eterno en esos mensajes. 3 ángeles encontramos en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Interesante, muy interesante. ¿Cuántos regalos llevaron los magos a Cristo cuando nació? ¿Cuántos regalos? 3. ¿Cuáles eran? Oro, incienso y mirra. ¿Saben de que yo tengo un estudio profundo sobre qué significa cada una de esas cosas? ¿Saben de que el oro representa que Jesús, ese niño que había nacido, era el rey de reyes? Oro. El oro está asociado con la realeza. El incienso representaba que ese niño que había nacido, iba a ser el sumo sacerdote. Y la mirra, ¿saben qué significaba? De que ese niño que había nacido iba a morir sacrificado. Muchos leen sin saber qué significan las palabras. Noten cómo dice Mateo 2:11. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. ¿A quién adoraron los magos? ¿Al niño o a María? Saben de que escuché a un teólogo, hermano, por eso que mire, hermano, me da un gran celo cuando veo gente torciendo la Biblia para enseñar una herejía. Un católico decía que cuando los magos entraron a la casa
En la adoración que le hicieron al niño, ahí estaba la adoración a María, adoraron también a María. ¡Qué blasfemia! Pero como nosotros sabemos leer el español, los adventistas sabemos leer el español, leemos correctamente el texto. ¿Cómo dice? No dice los adoraron, sino que dice, ¿cómo dice? Y postrándose lo singular, pronombre personal singular, lo adoraron. ¿A quién adoraron? ¿Al niño o a María? Al niño. ¿Qué hubiese pasado si los magos hubiesen adorado a María? Entonces ahí hubiese habido un gran problema. Suficiente con ese texto para comprobar que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera y que hay que adorar a María. Pero el texto es claro, dice que adoraron al niño y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ya les dije qué significa eso. 3 presentes, 3 regalos. Pero aquí viene algo más interesante, hermanos. Quiero que se concentren para que agarren esta información. El 3. ¿Por qué es tan importante el 3 en la Biblia? 3 es una estructura básica para las cosas. El tiempo se divide en 3. ¿Cuáles son las 3 partes en que se divide el tiempo? Presente, pasado y futuro. 3. Interesante, hermano. ¿Casualidad esto, hermano? No. Nuestro cuerpo se divide en 3 partes. ¿Sabían ustedes eso? Que tenemos 3 partes. ¿A dónde dice eso la Biblia? Primera de Tesalonicenses 5:23. Tenemos también 3 partes nosotros, hermano. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántas partes tenemos nosotros? ¿Cuántas partes, hermano? Y quiero hacer un paréntesis, hermanos. Este texto lo usan los católicos y los protestantes para sostener de que el alma es inmortal. Pero Pablo aquí no está presentando un estudio de la naturaleza humana de Cristo. El énfasis de Pablo es aquí presentar que la santificación afecta todas las esferas del ser humano. ¿Cuáles son esas 3 esferas? Facultad mental, facultad espiritual y facultad física. La santificación afecta esas 3 partes. Somos seres humanos tripartitos. Tenemos una facultad mental, espiritual y física. Y la santificación afecta esas 3 partes. Pablo menciona espíritu, alma y cuerpo. Ya no hay 4 ni más, 3 partes. ¿Está conmigo? Ahora, aquí viene algo más interesante, hermanos. Y quiero que se concentren, hermanos, porque este tema, esto que voy a decir a continuación es muy delicado. Es una clase teológica. Así que quiero que se concentren porque lo que voy a decir es delicado. ¿Estamos aquí todavía, hermano? No permita que el calor le vaya a absorber la información. Dominemos el calor. Dicen los psicólogos que el dolor es psicológico. Todo está en la mente. Así que imaginemos los hermanos en este momento que estamos en el Polo Norte. ¿Sí? Usemos la mente. ¿Estamos de acuerdo? Va, ok. Dios, la deidad de Dios, ¿cuántas personas lo componen? ¿Cuántas, hermano? 3. ¿Cómo lo demuestra usted? ¿Cómo lo comprueba? ¿Sabe, hermanos, que esta doctrina de la deidad o la Trinidad, como le quiera llamar usted, está siendo muy atacada, no solamente dentro de la iglesia, sino que también fuera de la iglesia? ¿Sabe que se han levantado grupos separatistas con supuesta nueva luz diciendo que la Trinidad es satánica y que viene del catolicismo romano? Cuando el concepto de Trinidad, como lo conoce el catolicismo romano, es bien diferente al concepto bíblico y cómo la iglesia adventista lo cree. Saben de que no es casualidad que en la deidad existen 3 personas divinas.
Tres. Dios está compuesto de tres personas. Dígame cuáles son esas tres personas. Antes de leer los textos bíblicos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué son tres? Porque el tres es el número de la deidad. Y quiero demostrarles, hermanos, bíblicamente, que para mí, y también se puede demostrar con la Biblia, para mí, estudiar el tema de la deidad o la Trinidad es uno de los grandes misterios más profundos que nuestra mente finita jamás va a poder entender completamente. Estudiar la naturaleza divina de Dios, ese es uno de los misterios más grandes y más profundos. Es como querer meter el océano en un vaso de agua. Nuestra mente no puede entender la deidad de Dios. Lo que tenemos en la Biblia son pequeños pincelazos o destellos. Pequeños. ¿Me entienden lo que quiero decir, hermano, con eso? Lo que tenemos son pequeños destellos. ¿Qué pasará si Dios nos diera todo el misterio para que lo entendiéramos? Es imposible, no lo vamos a entender. Porque aún en la eternidad, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir estudiando ¿qué? Los misterios de Dios. Imaginémonos hoy, hermano, con una mente caída, pecaminosa, degradada por el pecado. ¿Cómo es posible que vamos a poder entender completamente la deidad de Dios? Es imposible. Por eso, hermanos, estudiar el tema de la deidad es uno de los temas más profundos que la Biblia contiene. Grande es el misterio de la piedad, dice Pablo. Pero lo poco que conocemos, vamos a estudiarlo en esta mañana, hermanos. Porque si está revelado, ¿es para quién? Para nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Aunque la deidad o la divinidad de Dios está compuesta de tres personas, saben de que la Biblia enseña de que Dios es uno también. ¿Cómo así? Dios es uno y al mismo tiempo es tres. ¿Me entiende? O sea, esto no se trata de lógica, sino que se trata de revelación. ¿Cómo es que algo puede ser uno y al mismo tiempo tres? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo se lo explicamos a un pentecostal o cómo se lo explicamos a un testigo de Jehová? ¿O cómo se lo explicamos a un judío mesiánico? ¿Saben de que un judío mesiánico, al oír a un adventista hablar de esta manera, saben qué es lo que dice? Que estamos locos, estamos trastornados. ¿Cómo es eso que van a ver? Y la gente, como no entiende esto, ¿saben qué es lo que dice? Entonces son tres dioses o un dios de tres cabezas. La mente así lo computa. La mente usa la lógica para entender a Dios. Pero a Dios no se entiende con lógica, a Dios se entiende con revelación. Lo que está revelado se debe aceptar por la fe. ¿Cómo es eso que Dios es uno y al mismo tiempo tres? ¿Verdad que es confuso eso? Muy confuso. Para la mente humana, para la lógica es confuso. Pero saben, hermano, que todo esto tiene explicación según la Biblia. Les voy a sacar textos bíblicos donde la Biblia enseña de que Dios es uno. Nosotros no creemos en muchos dioses, creemos en uno. Vamos a ver los textos bíblicos que mencionan eso. La Shema, Deuteronomio 6, versículo 4 al 5. Noten cómo dice Deuteronomio 6, versículo 4 al 5. No se olviden de que estamos estudiando el número 3, ahora estamos hablando de la deidad. Dios es uno y tres al mismo tiempo. Pero vamos a ver de que la Biblia habla que Dios es uno. ¿Lo tienen conmigo el texto bíblico, hermanos? Este es la Shema, la oración que los hebreos hacen y los judíos hacen para abrir la Torá. Noten cómo dice:
Oye Israel, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Esto se llama monoteísmo, un solo Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos dioses hay, hermano? Uno. Un solo Dios. Pero ¿cómo es eso que Dios también es tres? Muy buena pregunta. ¿Saben, hermanos, que la palabra uno aquí, por eso es que siempre les he dicho, hermanos, a la hora de estudiar estos textos o estos temas profundos de la Biblia, consígase un diccionario griego y hebreo. Yo uso la concordancia Strong. Eso es bueno, hermano, investigar. Hay que ser como los bereanos, estudiosos de la Biblia a profundidad. La palabra uno aquí no es como decir uno numéricamente hablando, no se entiende de esa manera. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo. ¿Cuántas Biblias son estas? Una, numéricamente hablando. ¿Sí? ¿Cuántos púlpitos tengo aquí? Uno. ¿Cuántas narices tengo? Solo una, numéricamente hablando. ¿Sí? ¿Cuántos corazones tengo? Uno, numéricamente hablando. Pero aquí la palabra uno no es esa, hablando numéricamente hablando, sino que es otra. Por eso es que les dije que se concentraran. La palabra uno aquí, según el hebreo, ¿saben cuál es? Ejad. Repita conmigo. Ejad. Ejad. Oye Israel, Yahweh es Ejad. Ejad, ¿sabe qué significa? Dice el diccionario. Ejad es utilizada con el significado de una unidad compuesta. Una unidad compuesta. ¿En qué sentido se usa ejad aquí? Esto, con esto, cuando lo uno hacen uno. Es una unidad compuesta. ¿Me doy a explicar, hermano? O sea que la palabra que se usa aquí, uno, no se está usando en el sentido numéricamente hablando, como les dije, sino que en el sentido de una unidad compuesta. Cuando dos cosas se unen, ahí se usa el ejad. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Oye Israel, Jehová es una unidad, una unión compuesta, un ejad. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Porque yo no puedo pasar al otro punto si no me están entendiendo. ¿Entiende qué significa la palabra uno aquí en este texto? Una unidad compuesta. Cuando dos cosas se unen, eso se llama ejad, uno. Y les voy a mostrar ejemplos bíblicos donde también se usa ejad como una unidad compuesta. Noten cómo dice Génesis 2, 23 al 24. Hablando del primer matrimonio, dice así, Génesis 2, 23 al 24. Dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ejad, una sola carne. Pregunto, ¿qué significaba eso? Que Eva se iba a meter así en el cuerpo, en el caracol de Adán. ¿En qué sentido iban a ser uno?
Serán ejad. Eran dos personas, Adán y Eva, pero iban a ser una sola carne, una unidad. ¿En qué sentido? Porque cuando se casa la pareja, hacen una sola carne. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que van a hacer van dirigidos al mismo propósito, o sea que van a estar unidos en mente y en propósito. ¿Qué pasa cuando un hogar está dividido? ¿Ah? Cristo dijo que cuando una casa está dividida a sí misma, cae. Tienen que ser ejad, estar unidos. Génesis 6:11. Génesis 11:6. Génesis 11:6. Hablando de los constructores de la Torre de Babel, ¿cómo estaban? Génesis 11:6. Aquí también se usa el ejad. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es ejad. ¿Qué significa? Uno. Pregunto, ¿qué significa eso? ¿Que toda la gente de la Torre de Babel se iban a meter en un solo cuerpo? ¿En qué sentido estaban unidos? En pensamiento. Tenían un solo propósito. Estaban en ejad, unidos. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Esa palabra uno es ejad. La misma que se usa en la Shema. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea que estaban unidos ¿qué? En propósito y pensamiento. Esta era una unidad compuesta. Eran muchos, pero estaban unidos ¿qué? En un solo propósito y pensamiento. Ejad. Ahí se usa ejad. Mateo 19, versículos 5 al 6. Noten cómo Jesús hizo referencia al matrimonio. Mateo 19, versículo 5 al 6. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá. Ahí está la palabra equivalente al hebreo, ejad. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ahí se usa ejad, una unidad compuesta. ¿Cómo debe estar la iglesia, hermano? ¿Cómo debe estar la iglesia? También tiene que estar ejad, unida. Noten cómo dio Cristo, Juan 17, versículos 21 al 23. Para que todos sean uno. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Significa que todos los íbamos a meter en un solo cuerpo? ¿En qué sentido la iglesia debe estar unida? Debemos de ser uno. En un solo propósito. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo también, que ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me has enviado, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. Esta palabra uno es ejad. Muchos miembros de iglesia, pero vamos a ser uno, porque vamos a tener el mismo propósito. ¿Y cuál es nuestro propósito, hermano? ¿Cuál es la misión para que nos une? ¿Qué nos une a nosotros como iglesia y como discípulos de Cristo? ¿Qué nos une? El amor de Cristo, lo que venía hablando la lección, el Espíritu. ¿Cuál es nuestro propósito por el cual estamos aquí en esta tierra? ¿Cuál es nuestra misión en la que debemos de estar enfocados? Y eso nos une, y es la predicación ¿de qué? Del Evangelio. La unidad. Interesante. Saben de que Cristo y el Padre están unidos. Juan 10, 30 al 33. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué significa? ¿Que Cristo y el Padre son la misma persona? ¿Significa eso? ¿Qué significa yo y el Padre uno somos? ¿En qué sentido Cristo y el Padre son uno? Según la lógica que estamos estudiando. En pensamiento, en carácter y en propósito. Pero son diferentes personas. Cristo es una persona y el Padre es una persona, o son lo mismo, como dicen los pentecostales.
¿Qué creen ustedes? Yo y el Padre somos uno. ¿Pero en qué sentido? Dos personas diferentes, pero uno en poder, atributos, carácter, propósito. ¿Me doy a explicar, hermano? Son diferentes personas, pero con un solo propósito. Pregunta, hermano, ¿el Padre y el Hijo son Dios? ¿Se le puede llamar al Hijo Dios? Según este texto que estamos estudiando, esta temática que estamos estudiando, Cristo es Dios, hermano. ¿Qué dicen ustedes? Estos temas son importantes. Hay adventistas que no conocen ni su propia doctrina. ¿O creemos como los testigos de Jehová que Cristo no es Dios? ¿Es Dios Cristo? Sí, porque Él está diciendo, yo y el Padre somos uno. Interesante. Dios es uno, una unidad compuesta. Y saben que en el idioma hebreo se usa un nombre para Dios. El nombre de Dios no se conoce. Saben de que el nombre de Dios no se conoce. Al no conocerse, los judíos, masoteran, tuvieron que inventarse nombres apelativos para referirse a Dios. Porque el nombre de Dios son 4 consonantes que los expertos y los eruditos dicen de que cuando el niño nace a esta tierra y respira, en la respiración nosotros pronunciamos esas 4 consonantes. De ahí es donde proviene lo que dice el Salmo, todo lo que respira alabe a Yahweh, porque desde que nace el niño, lo primero que pronuncia es el nombre de Dios en su respiración. Porque la resonancia del tetragramatón o de las 4 consonantes se parece al sonido que hace en los pulmones cuando están respirando. Yahweh. 4 consonantes. Entonces, los hebreos, al tener respeto por el nombre de Dios, nunca pronunciaron el nombre de Dios porque no se conoce. A mí me da risa cuando los católicos dicen, nosotros tenemos el verdadero nombre de Dios. ¿Y cuál es? El Yahweh. Ese nombre vocalizado, se le pusieron las vocales. Porque en hebreo son 4 consonantes. Y al no poder pronunciarse las 4 consonantes, tienen que vocalizarse, ponerse la vocal, Yahweh. Y los testigos de Jehová dicen, nosotros tenemos el verdadero nombre, Jehová. Ese otro nombre español vocalizado también. Ese no es el nombre de Dios. Ni Yahweh ni Jehová. El nombre de Dios no se conoce. Son 4 consonantes. Lo que los judíos hicieron es dar nombres apelativos. ¿Saben qué es un nombre apelativo? Un ejemplo. Mi papá se llama Rafael. Yo cuando llego a la casa y le digo, buenas tardes, papá. Yo no le digo Rafael, le digo papá. ¿El nombre de él cómo se llama? Rafael. Pero yo estoy usando otro nombre apelativo para referirme a él. En la Biblia encontramos muchos nombres apelativos para Dios. Por ejemplo, el gran yo soy, el Hashem, el Shaddai, el Adonai, el Elión, el eterno, el Hashem. Y había otro nombre que los judíos le daban a Dios. Es el gran Elohim. ¿Saben qué significa la palabra Elohim? Es un nombre apelativo. El gran Elohim. Elohim en hebreo significa el nombre plural de Dios. Es como decir dioses. Pero que la Biblia lo traduce como Dios, porque imaginemos lo que dijera dioses. Se prestará confusión. Pero al irse a la gramática hebrea, por ejemplo, cuando dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si ustedes tienen dudas, váyanse a un diccionario. Ahí dice, en el principio, Elohim. En el principio, en el Bereshit, Elohim creó los cielos y la tierra. Elohim es como decir dioses. Cuando Nabucodonosor había echado al horno de fuego a los 3 hebreos, Nabucodonosor dijo, y veo a uno semejante al Hijo
de los dioses. Yo por mucho tiempo pensé que Nabucodonosor refería a los dioses de Babilonia, al dios Marduk. Pero al profundizar yo me doy cuenta que Nabucodonosor estaba refiriéndose al Elohim. Y veo a uno semejante al hijo de Elohim. ¿Cómo es eso que Nabucodonosor está diciendo Elohim? Porque dice el Espíritu por Profecía que Daniel ya antes le había hablado de Jehová de los ejércitos y le había hablado de Cristo, del Mesías. O sea que Nabucodonosor, cuando vio a ese hombre que estaba con los 3 hebreos en el horno de fuego, sabía que era ¿quién? Cristo, Elohim. Pero aquí viene algo interesante, hermano. Quiero que se concentren, hermano, por favor. El nombre hebreo de Dios, el nombre apelativo más común es Elohim, dioses. Saben de que cuando Cristo vino a esta tierra, dio una amplificación más acerca de quién es Dios. Saben de que Cristo dijo de que Dios está compuesto de una pluralidad de 3. Hermano, estos temas son muy importantes para defender la doctrina, hermanos. ¿Y saben por qué quise traer este tema, hermano? Estoy impactado cómo gente está atacando esta doctrina cardinal de la iglesia adventista, la doctrina de la deidad y la Trinidad. Y si usted no tiene argumentos sólidos para defender esta creencia, va a quedar como mudo. Hay hermanos que no saben cómo defenderse cuando alguien está torciendo la Biblia. Saben, hermanos, que Cristo presentó en su ministerio que Dios está compuesto de 3. Hermano, saben de que cuando uno le toca hablar con los testigos de Jehová, con los pentecostales, eso es duro, hermano. Porque para que usted convenza a un testigo de Jehová, porque los testigos de Jehová dicen de que la doctrina de la Trinidad es una doctrina diabólica. Y saben que hay adventistas fanáticos e indoctos de la Escritura que creen de que hasta decir la palabra Trinidad es creer en el concepto católico romano. Yo les digo a los hermanos, bueno, si usted tiene problema con la palabra Trinidad, no la diga, diga deidad. Yo no tengo problema, yo no tengo problema con decir Trinidad. Otros dicen triunidad, otros dicen deidad, otros dicen divinidad, no tengo ningún problema, es lo mismo. Es como decir 1000 años o milenio, dígalo como usted le dé la gana. Si quiere decir 1000 años o milenio, es lo mismo. Es como nosotros los salvadoreños, me gusta el idioma salvadoreño aquí, hermano. ¿Cómo le decimos a los? Voy a poner un ejemplo, algo mundano, para que entiendan cómo usamos los lenguajes. ¿Cuántos nombres le damos al chancho nosotros? ¿Ah? Pero a lo mismo lo referimos. A lo mismo lo referimos. ¿Cómo le llamamos al marrano, hermano? Le llamamos tunco, le llamamos cerdo, le llamamos jamón del diablo, le llamamos belial, le llamamos cochino, le llamamos ¿qué? Lo referimos a lo mismo. Entonces, díganlo como usted le da la gana, pero es lo mismo. Hermanos, saben de que la Biblia enseña de que Dios es más que uno. Noten cómo dijo Cristo en Juan 14, versículo 15 al 17. Juan 14, versículo 15 al 17. Hermanos, hay que leer el español correctamente. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Y yo, ¿quién es yo? ¿Quién es yo en este momento? Cristo. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Hermanos, allá atrás, ¿están leyendo la Biblia conmigo? Allá atrás. ¿Me van siguiendo? Estoy leyendo Juan 14, versículos 15 al 17. ¿Lo tienen, hermano? Si me amáis, guardad mi mandamiento. Y yo, ¿quién es yo aquí? ¿Quién está hablando? Cristo. Y yo rogaré al Padre. ¿Dónde está el Padre en este momento? Cuando Cristo habló estas palabras, ¿dónde estaba? En el cielo. Y os dará otro. ¿Cuál es de otro? Consolador. ¿Cuántos hay allí, hermanos? 3. Pregunto, ¿la doctrina de la deidad o Trinidad, como usted le quiera llamar, es bíblica o es católica? ¿Es bíblica o proviene de la iglesia católica?
es bíblica. Aquí vemos tres. ¿Quién es el otro consolador? En el griego es alos, otro de la misma clase. Tres, otro consolador. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no me venga, hermanos, con malabarismo. No me venga haciendo supuestas exégesis para torcer el texto bíblico. El texto bíblico es claro. Y yo rogaré al Padre y lo dará otro consolador. Tres. ¿Cuántos se hicieron presentes en el bautismo de Cristo? ¿Cuántos, hermano? Tres. ¿Se acuerdan que estamos estudiando? ¿Qué número estamos estudiando, hermano? 3. Mateo 3, 16 al 17. ¿Cuántos se hicieron presentes cuando Cristo se bautizó? ¿Lo tiene ahí, hermano, conmigo? Mateo 3, 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, que venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién hablaba ahí arriba? ¿Y quién había descendido sobre él? ¿Cuántos estaban ahí presentes? Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. Interesante. ¿Cómo debemos de bautizarnos? ¿En nombre de cuántos poderes? 3. Mire qué bonito, hermano. En nombre de 3. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos, hermanos? 3. Porque el 3 es el número de la deidad. Por falta de tiempo, hermano, no puedo explicarles, hermano, el bautismo de Jesús, pero ese es otro tema, hermano. ¿Por qué los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús? Va a ser otro tema. La Biblia no se contradice. Saben, hermanos, que sobre Mateo 28, 19 al 20 ha habido un acalorado debate durante siglos. Saben de que los pentecostales dicen de que este versículo fue añadido por Eusebio en el siglo IV, un erudito católico, en el siglo IV después de Cristo. Que en el griego original este texto no aparece así, sino que en el griego dice: bautizándose en mi nombre, dijo Jesús. Y que este texto la Iglesia Católica lo adulteró, y fue Eusebio, un obispo católico en el siglo IV. ¿Cómo respondemos los adventistas respecto a esta, cómo podemos llamarle así, a este muñeco de paja? Por eso siempre le he dicho, hermano, investiguemos, estudiemos. ¿Saben algo interesante? Sí, porque los pentecostales, mire, a la casa ya han llegado pentecostales y saben de que ahí vive un adventista. Y lo primero que me han llegado a decir, el tema preferido de los pentecostales, ¿cuál es? Bautismo de Jesús. Y cuando uno le cita Mateo 28, 19, ¿saben qué es lo que dice? Ese texto es adulterado. Fue añadido por Eusebio en el siglo IV por la Iglesia Católica. ¿Y qué hacemos los adventistas? Los quedamos mudos, callados. ¿Verdad? Pero me acuerdo que una vez dijo un sacerdote católico: de los protestantes que existen en el mundo, los que son más estudiados en la Biblia son los adventistas. O sea que de alguna manera los católicos saben de que los adventistas estudiamos la Biblia. Lastimosamente muchos no les gusta estudiar la Biblia, pero hay el concepto de que los adventistas somos los protestantes más estudiosos de la Biblia. Saben, hermanos, que me puse a investigar sobre este texto, si es verdad que fue adulterado por la Iglesia Católica, y la información que conseguí fue sorprendente. Antes que Eusebio lo usara, ya otros padres de la Iglesia en el siglo II y siglo III ya se usaba la fórmula bautismal
como está escrita en Mateo 28, 19. Pero lo que me impactó es la siguiente información. Agarren, hermano. Es de que es cierto que hay manuscritos griegos de que no contienen la fórmula bautismal tal como la encontramos en la Reina Valera. Hay manuscritos que dicen bautizándose en mi nombre. Pero lo interesante es que descubrí que hay manuscritos muy antiguos que sí contienen también la fórmula bautismal. Entonces no me venga a decir alguien, hay manuscritos que no existe ese texto así. Yo le digo, ¿cómo no? Hay manuscritos que también lo existen. Hay cientos de manuscritos del Nuevo Testamento. Y aquí viene lo más interesante, hermano. Y esto va para los antitrinitarios, una secta disidente que se ha levantado en la iglesia contradiciendo esta doctrina. Porque hay adventistas, hay una secta que se ha levantado entre la iglesia adventista atacando esta doctrina. ¿Saben algo interesante, hermano? Elena de White nunca jamás dijo de que este texto estaba adulterado. Elena de White apoyó que el bautismo bíblico tiene que ser en el nombre de los tres poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nunca jamás dijo Elena de White, está adulterado. Lo que sí dijo Elena de White, agarren esta información, hermano, por falta de tiempo, hermano. Saben que uno como predicador cuando está predicando se le viene información a la mente, que no la trae en el guión. ¿Saben algo interesante, hermano? Pongan atención a lo que les voy a decir. Elena de White dijo, hablando de Daniel 8, cuando dice, y será quitado el continuo sacrificio por el cuerno pequeño, Daniel 8, 11 al 13, dice Elena de White en primeros escritos que esa palabra, ella dice que esa palabra sacrificio fue añadida, no existe en lo original, sino que el texto dice y fue quitado el continuo, no dice sacrificio. Pero cuando vemos Mateo 28, 19, nunca más Elena de White dijo este texto fue añadido o está adulterado. Si usted tiene duda, busque en su buscador ahí en la aplicación Padre, Hijo y Espíritu Santo en el escrito de Elena de White y va a ver cómo la inmensidad de citas que le tira de que el bautismo bíblico y genuino debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Están conmigo, hermanos? Noten cómo dice Pablo, 2 Corintios 13, 14. 2 Corintios 13, 14. Los apóstoles usaban los tres nombres para despedirse en sus cartas. Y aquí vemos un ejemplo. 2 Corintios 13, 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Cuántos, hermanos? 3. ¿A quién le creemos, hermano? ¿A los pentecostales o a Pablo? Ahora, aquí viene algo más interesante, hermano. Agarren esta información. Por favor, hermano. Los dones espirituales, ¿saben quiénes los imparte? Nosotros decimos que solamente es el Espíritu Santo, pero ¿saben que son los tres? ¿Dónde dice eso Pablo? 1 Corintios 12, versículo 4 al 6. 1 Corintios 12, 4 al 6. Hermano, todas estas citas son importantes que usted las anote a la hora de dar un estudio bíblico a un pentecostal o a un testigo de Jehová. No vaya a hacer eso, hermano. De que hay adventistas que cuando llega un pentecostal o un testigo de Jehová le cierra la puerta. Aquí somos adventistas. ¿Y quién le ha dicho que el evangelio, usted es el dueño del evangelio? Entre, estudiemos, venga, le digo. Hay que recibirlos, hermanos, con un vaso de agua. ¿Por qué le va a cerrar la puerta? ¿Para qué? Es como los católicos. Aquí somos de la Virgen de Guadalupe. No aceptamos a un protestante. ¿Han visto ustedes esa puerta en los católicos? ¿Cómo no? Yo he visto rótulos que así dice. ¿Cuánto han visto ustedes el letrero? Aquí no permitimos ningún protestante, aquí somos católicos. ¿Hacemos eso nosotros? Aquí somos adventistas, no permitimos a ningún evangélico. Permitimos a todo el mundo que venga. ¿Ah? Si lo que queremos es enseñarle la palabra. Noten como dice 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Noten qué interesante. El Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios,
pero el Señor es el mismo. Ahí está hablando de Cristo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Los tres. ¿Quiénes son los que imparten dones espirituales a la iglesia? El Espíritu, el Señor y Dios mismo. Interesante. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, aquí viene lo interesante para aterrizar. Elena de White, ¿saben cómo le llamó a la deidad? Trío celestial. ¿De dónde proviene la palabra trío? De tres. Esto está en Testimonios Selectos, Series B, número 7, página 62. Está escrito también en el libro de Evangelismo, página 446, párrafo 3, dice: hay tres personas. ¿Cómo? ¿Cómo inicia ella la cita? Hay tres personas vivientes en el trío celestial. Tres personas vivientes en el trío celestial. ¿Pero cuántos dioses son? Uno. ¿Me estoy dando a explicar, hermana? Dios es uno, pero en la deidad hay tres personas que vivientes, y él le llamó trío celestial. Hay tres personas vivientes en el trío celestial, en el nombre de estos tres grandes poderes. Tres. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en su esfuerzo por vivir una nueva vida en Cristo. ¿Saben cómo le llamó a ella? Al Espíritu Santo. ¿Quién está aquí en esta tierra deteniendo la obra maléfica de los demonios? ¿Quién está, hermano? Me voy, dijo Cristo, pero no los dejaré huérfanos, ¿les enviaré qué? Pregunto, ¿Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona? No, oigan lo que estoy diciendo. ¿Son la misma persona, Cristo y el Espíritu Santo? No. ¿En qué sentido son uno? En propósito. ¿Por qué Cristo envió al Consolador, hermano? Pregunto, ¿por qué Cristo lo envió? Porque humanamente y físicamente no puede estar Cristo en todo el mundo, pero a través del Espíritu Santo y de la omnisciencia y la omnisapiencia del Espíritu Santo, Cristo puede estar ¿qué? En todo el mundo. ¿Saben qué es lo que dice Desabato a la gente? Página 17. Dice, oigan bien, que Cristo por la eternidad tomó su humanidad. Entonces es inconcebible, y hasta podemos llamarle espiritismo, que Cristo por un momento es persona y por un momento toma una forma espiritual. Eso se llama espiritismo. ¿Y saben algo interesante, hermano? Si nosotros creemos de que los pentecostales tienen razón, de que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, hablando en su personalidad, esto contradice la Biblia. ¿Saben por qué? Porque entonces cuando fue el bautismo de Cristo, entonces Cristo era un ventríloco. ¿Saben qué es un ventríloco? ¿Ah? Un ventríloco es de que alguien que habla con el estómago. ¿Han visto ustedes unos artistas que tienen un muñeco aquí? Pero el muñeco no es el que está hablando, sino que la persona que está hablando, pero sin mover los labios, no, que ese es un arte que desarrollan los ventrílofos. ¿Saben de qué estoy hablando yo, hermano? Un ventrílofo que se pone un muñeco aquí en la pierna, y el muñeco empieza a hablar, pero es la persona que está hablando. Pero la persona no mueve los labios, sino que como que si, para entender de que el muñeco es el que está hablando. Eso se llama ventrilofía, hablar con el estómago. Entonces, si cuando sucedió el bautismo de Cristo, entonces Cristo es el mismo Padre y es el mismo Espíritu, entonces Cristo es un ventrílofo. Cristo estaba hablando con su estómago allá arriba. Va que esas enseñanzas son absurdas. ¿Estamos de acuerdo? El Padre habló allá arriba, el Espíritu desciende como paloma, y el Hijo estaba ¿qué? Siendo bautizado. Noten cómo le llamó ella al Espíritu Santo. Desabato a la gente, página 625, párrafo 1, dice: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. ¿Cómo le llamó ella al Espíritu Santo?
tercera persona de la divinidad. Interesante. Y para terminar, hermano, ¿se acuerdan cuál fue la lectura bíblica? ¿Ustedes creen, hermano, que el diablo conoce a Dios? ¿El diablo lo conoce a Dios? ¿Por qué lo conoce? Y no estuvo ahí en el trono de Dios, pues. ¿Sí? Pregunta, hermano, ¿el diablo es el genio de los falsificadores? ¿Puede falsificar el diablo todo lo que Dios hace? Y muy buen falsificador. El diablo puede falsificar las cosas y las hace casi perfectamente. ¿Sí? Ajá, el diablo sí le gusta usar la ventriloquía, el espiritismo. Eso de la ventriloquía es espiritismo, hermano. Hermano, ¿saben de que el diablo falsifica a los tres poderes de la divinidad? Y lo hace a través de la Trinidad satánica. Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Saben a quién falsifica el dragón? Al Padre. El Padre fue el que le dio potestad al Hijo. Y a la bestia, ¿de dónde recibe poder la bestia? Del dragón. Apocalipsis 13. O sea que el dragón es una falsificación del Padre. La bestia, ¿sabe a quién falsifica? A Cristo. La bestia es el anticristo de la profecía. ¿Cuánto fue la hegemonía de la bestia? 42 meses, que equivale a 3 años y medio. ¿Cuánto duró el ministerio de Cristo en esta tierra? 3 años y medio. Después de 3 años y medio, Cristo recibió una herida por la cual fuimos sanados, dice Pedro. Sí, su muerte. ¿Qué pasó con la bestia después de 3 años y medio, 42 meses? ¿También recibió qué? Una herida de muerte. O sea que la bestia es una falsificación de Cristo. Y el falso profeta, hermano, ¿de quién tendría que ser una falsificación? Del Espíritu Santo. Por falta de tiempo, hermano, no puedo profundizar en eso, hermano. Pero saben, hermano, que el falso profeta es una falsificación del Espíritu Santo. En Apocalipsis 13 dice que la imagen de la bestia, que es lo mismo que el falso profeta, hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Saben qué es el fuego en profecía? Es el Espíritu Santo. Los profetas, ¿por quién fueron inspirados? Por el Espíritu Santo. Pero aquí vemos un falso profeta, o sea que vemos un antiespíritu. El diablo falsifica a la deidad. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido para que podamos crecer en conocimiento y podamos defender la sana doctrina. Hermanos, ¿aprendieron de la palabra? Espero que esta información les haya servido, hermanos, para crecer en conocimiento y nos sirva, hermanos, para poder defender la sana doctrina. Hermanos, la Iglesia Adventista tiene doctrinas 100% bíblicas. ¿Cuánto creen eso? Por eso me gustó la Iglesia Adventista, porque nuestro mensaje es 100% ¿qué? Bíblico. Por donde quiera que ataquen a la Iglesia Adventista tiene ¿qué? Un escrito que está. Así que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, gracias por este precioso estudio de tu palabra, estudio doctrinal. Ayúdanos, Señor, que cada día podamos ser celosos en tu mensaje, en tu doctrina. Podamos defender esta interesante doctrina como es la deidad o la Trinidad. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias porque a pesar de la calor estuvimos en reverencia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y pasen una tarde de sábado.